Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición que nuevamente nos podamos conectar en esta oportunidad, en este segundo día de la semana. Vamos a tener en esta oportunidad hablar acerca pues del tema que dijimos que íbamos a estar hablando, como es la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Vamos a hablar pues, ¿cómo decir? Sobre lo que es la fiesta, ¿cómo decirles? Estamos ya, de hecho estamos en el tiempo en el cual se celebra la fiesta de Hanukkah. Por lo tanto, pues de hecho vamos hacia el quinto día de Hanukkah. Y pues quisiera hacer esta enseñanza, ¿no? El día de hoy vamos a hacer la primera parte, debido a que el tema no es un tema tan corto, ¿verdad? Sino que es un tema que nos va a llevar varias enseñanzas, no sé, no sé realmente, no sé cuántas, pero lo que sí les pido, ¿verdad? Es de que tengamos, ¿verdad? Un corazón así, un corazón sincero, un deseo de aprender de la palabra, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas personas que dicen, no, nosotros no celebramos Hanukkah porque no es una fiesta de Levítico 23, que no celebramos la fiesta de Hanukkah, porque miren, aquí está una foto del Papa encendiendo la Hanukkah y cosas así. Entonces, pues para poder entrar en el tema, ¿verdad? Quisiera pues que antes hiciéramos una oración, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Para que pues sea el Eterno, el cual pues esté, ¿verdad?, en medio de nosotros, aunque estamos lejos en la distancia, pero queremos que sea el Eterno el que nos acompañe en esta oportunidad. Así que les invito para que hagamos una oración. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, pues estar conectados en esta oportunidad para poder estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos que seas tú el que nos enseñes y que nos ilumines y que pues nos des un corazón sencillo, un corazón de carne, para que podamos pues entender y podamos de verdad comprender lo que es tu bendita y santa palabra. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar con lo que es este tema, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que es este tema antes de irnos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Espero que podamos ver las visualizaciones que voy a compartirles, ¿verdad? Vamos a hacer algo antes de ver las visualizaciones y todo lo demás, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito de historia, ¿verdad? Voy a hablarles un poquito de historia, ¿verdad? Por cuanto es necesario que conozcamos, ¿verdad? Que conozcamos la historia. Así que, bueno, vamos a hablarles un poquito acerca de ello. Bueno, para comenzar, quiero decirles lo que Hanukkah significa, ¿verdad? Hanukkah, el nombre Hanukkah significa dedicación. Eso es lo que significa Hanukkah, dedicación, o también significa inauguración. Hanukkah es una palabra hebrea. Y la fiesta de Hanukkah, si bien es cierto, no es una fiesta, digamos, de Levíticos, ¿verdad? Porque no es una fiesta de Levíticos 23, de las 7 fiestas del Eterno, ¿verdad? Sino que, pues, vamos a decir que Hanukkah es una fiesta en agradecimiento al Eterno, ¿verdad? Existe otra fiesta también que es muy similar a Hanukkah, que es la fiesta de Purim,
la cual pues el pueblo judío la ha guardado con mucho, ¿verdad? Vamos a decir, con mucho cariño y ha guardado estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son momentos en los cuales el Eterno ha hecho grandes maravillas, ¿verdad? La fiesta de Purim, por ejemplo, tiene que ver con el milagro que el Eterno hizo con la nación judía, ¿verdad? Cuando lo salvó de manos de Amán, ¿verdad? En el tiempo de Esther. Realmente milagros increíbles, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la fiesta de Purim. Cuando hablamos de la fiesta de Hanukkah, estamos hablando de los milagros que el Eterno hizo con la nación judía. Vamos a decir así porque esto así es, ¿verdad? Acordémonos de que el reino del norte y el reino del sur se dividieron y prácticamente fue, ¿verdad? El reino del sur el que se quedó, ¿verdad? En casa. La casa de Israel o el reino del norte fueron dispersados en el año 722 antes del Mesías. Ese es el reino del norte. El reino del sur fue llevado vamos a decir, fue llevado al exilio en el año 586, pero regresaron después de la cautividad de Babilonia en el año 516 y se establecieron en Judea, ¿verdad? Se establecieron en Judea. Una vez, ¿verdad? El pueblo judío se establece en Judea. Bueno, de hecho comienzan a levantar el templo en los tiempos de Zorobabel, en el tiempo de Esdras, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías. De hecho, el profeta Hagai o el profeta Ageo da una exhortación para que, ¿verdad?, dejen de estar cómodos y vuelvan, ¿verdad?, de la cautividad y levanten el templo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Ageo, esto es para que nosotros vayamos viendo la importancia que tiene para el Eterno el templo, ¿verdad? Hoy en día, por muchas cosas que se enseñan, a muchos no les importa. Ya el templo, no, eso ya, el templo ya está destruido, la verdad que nosotros somos el templo, Yeshua es el templo, así que ya eso ya no nos interesa. Miren, de verdad que sí debería de interesarnos. Cuando nosotros leemos el libro de Ageo, la amonestación del profeta Ageo a la nación es que, en este caso, al reino del sur, porque es el que se había quedado, ¿verdad? La exhortación es, miren, ¿verdad? Ustedes solamente están pensando en su casa, ustedes solamente están pensando en cómo edificar mejor, poner más bonita su casa, están pensando en ustedes mismos, pero mi casa está desierta y vacía y no hay nadie que la levante. Esa es la exhortación del profeta Ageo, ¿verdad? Al cual, pues, después de esta exhortación que el profeta les hace, y el Eterno les dice claramente, ustedes, les dijo, como se piensan solamente en ustedes y en sus casas están artesonadas y esta casa está desierta, por eso ustedes no prosperan, así les dice el Eterno. Por eso, ¿verdad? Todo lo que ustedes ganan al final, ¿verdad? Pues lo echan en saco roto, no prosperan, ¿verdad? A lo que obviamente, pues, la nación, ¿verdad?, entendió. De hecho, también nos habla, si mal no me recuerdo, Daniel en el capítulo 9, ¿verdad? Él sabía que el reino del sur iba a estar durante 70 años cautivo y que justamente pues iban a ser 70 años, ¿verdad? 70 años de cautividad y después de esos 70 años él había leído, porque Jeremías profetizó que la nación judía iba a estar durante 70 años en la cautividad. Así que después, ¿qué fue lo que hizo? Daniel leyó el profeta Jeremías y se dio cuenta que ya estaban en el año 70 y todavía estaban ahí y no habían salido. Entonces Daniel eleva una oración al Todopoderoso, ¿verdad? Para que, pues, ¿verdad?, pidiéndole perdón, ¿verdad? Y él dice, no, todo este mal ha venido sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaban cómodos ahí. Ellos estaban cómodos ahí, ¿verdad? Y después de todo eso, ¿verdad? Pues obviamente las escrituras nos cuentan, de hecho, nos hablan acerca de que cómo ellos vinieron, ¿verdad? Y comenzaron a edificar el templo. Nehemías dice que estaban trabajando y cuando trabajaban tenían, ¿verdad? En una mano tenían los ladrillos y en el otro tenían la espada, ¿verdad? Porque eran tiempos difíciles, había muchos enemigos alrededor que tampoco querían que eso se llevara a cabo. Más sin embargo, el templo lo levantaron, ¿verdad? Lo levantaron y pues obviamente pues continuaron, ¿verdad?
se continuó el servicio en el templo, ¿verdad? Estamos hablando del año 500 hacia acá, hacia atrás, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿O qué fue lo que sucedió más adelante con este templo? Bueno, les voy a hacer una mención, ¿verdad? Y aquí es donde ¿cómo decirles? Vamos a ir entrando un poquito en historia, pero me voy a valer del libro de Daniel, ¿verdad? De hecho, tenemos ya un estudio en YouTube, ¿verdad? Que es acerca del carnero y el macho cabrío, pero vamos a ir a Daniel. Vamos a ir a Daniel, Daniel capítulo 8, ¿verdad? Que es donde vamos a leer Daniel capítulo 8, verso 4 al 11. Así, ¿verdad? Yo espero que, bueno, primeramente el Eterno y puedan verlo a través de la cámara, ¿verdad? Y si no, bueno, espero que sí, ¿verdad? Daniel capítulo 8, verso 4, porque vamos a ir viendo qué fue lo que sucedió o qué es lo que Daniel vio en visión que iba a suceder. Fíjense bien, porque acuérdense que Daniel, estamos hablando de que fue uno, ¿verdad?, de los grandes hombres del Eterno que estuvo en la cautividad. Así que vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 8 y verso 4 en adelante. Dice así, dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mas yo consideraba esto, y aquí que un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino, verso 6, hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Fíjense muy bien en esto. Acá las escrituras nos dicen, ¿verdad? Daniel está viendo en visión a un carnero que tenía 2 cuernos. De hecho, un cuerno era más grande que el otro, ¿verdad? Pero dice que venía, ¿verdad? Sobre este carnero un macho cabrío, ¿verdad? Y dice que aquel macho cabrío, dice que vino, dice el verso 8, hasta el carnero de 2 cuernos, ¿verdad? Y dice que vino corriendo, o sea, y se abalanzó sobre él con toda su fuerza. Verso 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, ¿verdad? Este carnero que se menciona aquí que tenía 2 cuernos, representa al imperio medo-persa, los medos y los persas, que son los que habían dominado al imperio babilónico, ya no en el tiempo de Nabucodonosor, sino de un descendiente de él. Nabucodonosor, en su tiempo, pues él se convirtió al Eterno, vamos a decir, y murió, ¿verdad? Él volvió a nacer, ¿verdad? No por las buenas, tuvo que pasar 7 años comiendo pasto como los bueyes, pero él se arrepintió. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de este carnero que representa a los medos y los persas. Pero el macho cabrío que vemos aquí, que dice que vino con todas sus fuerzas, vino contra él, representa al imperio griego. Fíjense bien, el imperio griego. Y aquí es donde venimos hablando, ¿verdad? De las 4 bestias, que por cierto no están en este capítulo 8, pero están mencionadas en Daniel, donde estas 4 bestias son llamadas, ¿verdad? 4 imperios. El primero de ellos, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Vean, que de hecho el peor de todos es el imperio romano. Entonces, cuando vemos acá, lo que está pasando es de que el imperio griego iba a derrotar a estos 2 imperios, ¿verdad? Al imperio medo-persa.
Y eso es lo que pasó, o lo que iba a pasar, lo que está viendo en visión Daniel, pero que también pasó, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad? En el verso 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, ¿verdad? Se engrandeció sobremanera. Este cuerno que vemos acá, de hecho este cuerno grande que tenía el macho cabrío, representa a Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿verdad? Un emperador, bueno, un rey, perdón, un rey, un guerrero, que de hecho murió muy joven, a la edad de 33 años. Aquí dice el verso 8, voy a releerlo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Cuál es el gran cuerno del macho cabrío? Estamos hablando de la muerte de Alejandro el Grande. La muerte de Alejandro el Grande, ¿verdad? Y dice que en su lugar, dice que salieron otros 4 cuernos. Vea. En su lugar salieron 4 cuernos. En lugar del cuerno grande, ¿verdad? Y luego dice, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí estamos hablando de Israel, ¿verdad? La tierra prometida. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Quiero que veamos acá, espero que podamos ver en este mapa, ¿verdad? Los 4 imperios, sí, vamos a ver los 4 reinos en los que se dividió el imperio griego. Por un lado, ¿verdad? Tenemos acá, porque estamos hablando de 4 generales, ¿verdad? Primeramente el Eterno que se pueda ver, ¿verdad? Pero tenemos acá a Casandro. Si ven ustedes esto que está acá, el imperio de Casandro. Tenemos acá Ptolomeo, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá, Ptolomeo. Él conquistó esta parte. El reino de Casandro, estamos hablando de esta parte de acá. Y tenemos el tercero que es Lisímaco, Lisímaco, este es otro reino de Lisímaco. Estamos hablando que es esto de acá. Y tenemos el cuarto reino, que es el reino de Seleuco, que es esto que vemos acá. De aquí vino lo que es la dinastía de los Seleucidas. Seleucidas porque vienen de Seleuco. Y si ustedes ven acá, ¿verdad? Todo el imperio de Seleuco, el reinado, vean cómo es hasta acá. Esto que ven acá, aquí es donde queda actualmente Israel. Aquí se puede ver esto, el Mar Muerto. Esto es Israel. Entonces, tal como dice, ¿verdad? Lo que estábamos leyendo, esto de acá, donde dice el verso, vamos a ver. El verso, quiero ver, estábamos en... Ok, verso 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y se creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es decir, que de este cuerno, o sea, el imperio griego, que estamos hablando que se divide en 4 reinos, ¿verdad? De acuerdo a los 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, ¿verdad? Y de uno de ellos sale otro cuerno pequeño, que es el que dice acá, miren, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, aquí, un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos en el verso 9. Ese, ¿verdad? Como ustedes ven acá, reino Seleuco, y ven ustedes aquí abarca la tierra gloriosa, que es parte de lo que el imperio quería conquistar. Ese cuerno que estamos viendo ahí, pequeño, que salió de uno de los 4 cuernos, es de la dinastía de los Seleucidas, y este señor
o este cuerno del cual está hablando acá, se llamó Antíoco Epífanes. Así, Antíoco Epífanes. ¿Verdad? Ese Antíoco Epífanes es ese cuerno pequeño, ¿verdad? Que era de los seleucidas, de los de Seleuco, ¿verdad? Que dice acá que se expandió mucho dice, hasta la tierra gloriosa y hacia la tierra gloriosa. Verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Fíjense bien, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vean aquí. Aquí. ¿De qué está hablando esto? Aquí cuando dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vean, verso 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Vean, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Interesante esto. Vea, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote, digamos, el Cohen Hagadol, que estaba en estos tiempos, ¿verdad? Inclusive fue muerto. Llegaron a la tierra, digamos, de Israel en aquellos tiempos, ¿verdad? Y lo que hicieron fue, en primer lugar, tratar de ganarse a los judíos para que, digamos, los judíos abandonaran la Torá. Y de hecho, pues, les digo, lo consiguieron con algunos, porque se vendieron, algunos se vendieron, les ofrecían puestos, les ofrecían regalos, les ofrecían dinero, ¿verdad? Para que ellos abandonaran la Torá, para que ellos abandonaran la ley de Dios y los mandamientos. Y de hecho muchos lo hicieron, porque sí, muchos hicieron eso, ¿verdad? De hecho, tenemos hay dos judíos que son famosos por ¿cómo se llama? Por inclusive comprar el puesto de sumo sacerdote, pero eran judíos ya helenizados que estaban de parte ya de Antíoco Epífanes. Uno se llamó Jasón y el otro se llamó Menelao. Jasón y Menelao, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino que ¿verdad? Hubieron más judíos que lo que hicieron fue venderse, ¿verdad? Porque los que enseñaban unos y enseñaban unos y enseñaban a otros, ¿verdad? ¿Cómo decirles? Para que, o sea, eran infiltrados que querían, pues, digamos, que los otros judíos también abandonaran lo que es la Torá, ¿verdad? Esto pasó en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora bien, lo que vemos, vamos a ver, vamos a pasar acá, vamos a seguir leyendo acá. Dice el verso 11. Vamos a leer el verso 11. Dice así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de el santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo sacrificio. Eso se va a ver en el resplandor. Vamos a ver acá. Si ven, dice, se engrandeció con el... Vamos a avanzar. Fíjense bien. Una cosa bien interesante en lo que estamos leyendo es de que aquí nos dice Daniel, ¿verdad? En la visión, de que justamente pues el continuo sacrificio fue quitado. ¿De qué está hablando acá? Bueno, de hecho se cuenta en la historia, ¿verdad? De que hubo lo que es la abominación desoladora. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos oído hablar de la abominación desoladora, ¿verdad? La abominación desoladora es justamente, digamos, en este caso, es, digamos, una estatua de Zeus, fíjense bien, una estatua de Zeus que, vamos a decir, que metió este hombre, porque este hombre entró al templo, fíjense bien, entró al templo y
metió una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Solo imagínense qué terrible, ¿verdad? Es lo que sucedió en aquellos tiempos. A esto se le llama la abominación desoladora. Ahora bien, se quitó, ¿verdad? Digamos, los sacrificios que se venían haciendo, se habla de la abominación desoladora y además, ¿verdad? Este hombre también se cuenta en la historia que sacrificó cerdos dentro del templo. O sea, de verdad, el Beit Hamidash o el Sagrado Templo, ¿verdad? Prácticamente quedó inmundo, quedó impuro, quedó inutilizable aquello, ¿verdad? En la historia se cuenta también, ¿verdad? De que hubieron muchos, ¿verdad? Hubieron muchos judíos que le hicieron frente. De hecho, allí es donde hablamos de Matatías, ¿verdad? Un judío de la dinastía de los Asmoneos, que se levantó en contra de todas estas cosas con sus, creo que son 4 hijos, pero el más sobresaliente es Judas o Yehudá, así, Yehudá Macabeo, ¿verdad? Y Matatías Macabeo. De hecho, el nombre Macabeo, de acuerdo a la historia, eran también eran 3 letras hebreas. Eran 3 letras hebreas que, si más no me equivoco, eran la letra Men, la letra Kof y la letra Bet, que digamos es Maccabi, pero que significa Mi Camoja Baelim, es decir, ¿quién como tú? Es lo que significa el español. ¿Quién como tú? O sea, es decir, hablando del Eterno, ¿verdad? ¿Quién como tú, Adonai? ¿Verdad? Entonces, les digo, estos hombres, ¿verdad? Pelearon en contra de los que, de todos estos, vamos a decir, de todos estos invasores que tenían como un objetivo quitar, es decir, borrar del mapa a Israel, borrar del mapa al reino del sur, así, borrarlo del mapa. Primero, decir de una manera así, ¿verdad? Para que se asimilaran, ¿verdad? Porque cuando se asimila al pueblo, ¿verdad? Del Eterno, pues obviamente también es una muerte. Es lo que pasó con el reino del norte. Al ser asimilados y mezclados entre las naciones, perdimos nuestra identidad. Entonces ellos comenzaron así, pero después comenzaron a hacerlo ya por la fuerza, ya a través de imposiciones, a través de leyes que dictaron en la tierra, ¿verdad? Donde se tenía que hacer lo que ellos decían, ¿verdad? ¿Y qué hubiese pasado si estos seleucidas, ¿verdad? Al mando de Antíoco Epífanes, de hecho se le llama Antíoco IV también a este hombre, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si el imperio griego a través de él hubiese vencido? Pues obviamente hubiera desaparecido el reino del sur. Si hay una cosa interesante, ¿verdad? De los dos reinos, del reino del norte y el reino del sur, si bien es cierto el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, nosotros perdimos nuestra identidad totalmente. O sea, quedamos como huesos secos, como lo dice el libro de Ezequiel capítulo 37. Perdimos totalmente, totalmente, ¿verdad? Digamos nuestra identidad. Sin embargo, el reino del sur fue, porque sí también ha sido expulsado a la diáspora, pero nunca perdió su identidad, nunca perdió su identidad. De hecho, en aquel tiempo, porque esto pasó aproximadamente en el año 170, por ahí antes del Mesías, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si los griegos ganan la batalla, ¿verdad? Y logran, ¿cómo se llama? Destruir, asimilar a los judíos y destruir a los que no se hicieron del lado de ellos. ¿Qué hubiese pasado? Fíjense bien. En primer lugar, quizás no tendríamos hoy en día la Torá. No tendríamos una Biblia, ¿verdad? Porque todo está basado en la Biblia, todo está basado en las escrituras hebreas, ¿verdad? Y no solamente no tuviéramos una Biblia, sino que también no tendríamos a nuestro Mesías. Fíjense bien, no tendríamos a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque nuestro amado Mesías Yeshua, fíjense bien, él venía en esa simiente, vean, del pueblo judío en aquel tiempo, ¿verdad? Y si ellos hubiesen sido destruidos, nuestro Mesías, no sé qué hubiese pasado. Y esta es la razón, fíjense bien, por la cual vamos llegando ya al periodo, ¿verdad? De tiempo cuando el templo es dedicado
se lanzan a los enemigos de Israel, se logran una pequeña, una minoría de aproximadamente 5,000 hombres, logran vencer a cerca de 50,000 griegos y los echar. Ahora, ¿cómo es posible que un número tan pequeño de hombres, que ni siquiera eran hombres guerreros, pudiesen echar de la tierra a 50,000 guerreros? O sea, eso no puede ser por mano humana, no puede ser, o sea, eso. Entonces, eso es, oiga bien, es parte del milagro que se conmemora en el tiempo de Hanukkah. Es parte del milagro, ¿verdad? De cómo el Eterno metió su mano para que los enemigos de Israel fueran echados y la Torá y nuestro Mesías triunfara. Porque fíjense que más adelante vamos a ver, aquí se habla del príncipe de los ejércitos, pero más adelante vamos a ver unos pasajes donde se habla del príncipe de los príncipes, ¿verdad? Vamos a seguir acá. De hecho, vean lo que dice el verso 12, que es el que nos quedó. Dice Daniel 8:12, y a causa de la prevaricación, dice, le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, fíjense bien, y echó por tierra la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la Torá. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Malaquías también dice, la Torá de verdad estuvo en su boca, Malaquías 4. Entonces, hizo cuanto quiso y prosperó. Fíjense bien, y estos pasajes, ¿verdad?, me hacen recordar Daniel 7:25, donde se habla se habla de un antimesías, porque este hombre fue un anticristo, un antimashiach, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, y ¿cómo es que dice? Daniel 7:25, voy a buscarlo, pero se habla de que cambiará, y cambiará la ley, así dice, y cambiará la ley y las fiestas, ¿verdad? Y cambiará la ley, la Torá y los tiempos, ¿verdad? Y le fueron dados en su mano por tiempos y medio tiempo, que hacen un total de 3 años y medio. Que de hecho, ¿verdad?, este cumplimiento que tenemos acá, esto es algo que va a pasar en el futuro. Fíjense bien, por eso es de que cuando nosotros hablamos de celebrar esta fiesta, no solamente estamos hablando de celebrarla por algo que pasó, ¿verdad?, que ya eso ya sería suficiente, sino que también estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro. Es decir, de cómo, porque de eso trata Hanukkah. La esencia de Hanukkah es de cómo la luz triunfa sobre las tinieblas, de cómo la Torá triunfa sobre las tinieblas, de cómo Yeshua, que es nuestro Mesías, que es la luz del mundo, que es nuestra luz, triunfa sobre todos sus enemigos. Y es lo que la palabra del Eterno nos dice. De hecho, hay un pasaje que menciona para el tiempo futuro, dice que vendrá un tiempo, ¿verdad?, de pelea, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, o sea, de los pies de nuestro Mesías. Entonces, les digo, es muchas veces, ¿verdad?, la ignorancia que hay actualmente y un poco de antisemitismo, les voy a decir, aún en muchas personas que conocen Torah, el hecho de no conocer, el hecho de decir, no, es que, ¿para qué celebran esa fiesta? No, esa fiesta es pagana, esa fiesta es la Navidad de los judíos. No nos equivoquemos, no es la Navidad de los judíos. Esta fiesta siempre se ha celebrado, o por lo menos desde que se comenzó a celebrar, se ha celebrado cuando en Jerusalén es invierno. ¿Cuándo es que más adelante se comenzó a celebrar, digamos, el cristianismo comenzó a celebrar la Navidad? Bueno, es más adelante, también en invierno. Pero esta fiesta, tal como lo ven, vamos a vernos un pasaje ya de Juan 10:22, donde dice que el Mesías estaba en la fiesta. De hecho, lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Pero se menciona ahí de que era invierno, ¿verdad? Que era invierno, es porque esta fiesta se da en invierno, es en esta época que se celebra la fiesta, y el Nuevo Testamento también lo menciona. Entonces, les digo, cuando nosotros no comprendemos no sé, les digo, esto ha pasado por muchos, ¿verdad? Y dicen, no, esas son tradiciones judías,
¿verdad? Y por ahí mostraban una persona que mostraba una imagen de un líder religioso, ¿verdad? Del Papa encendiendo así, lo ponían ahí, ¿verdad? Una Hanukkah, entonces no, hasta él la enciende. Mire, si ustedes buscan en internet, ustedes van a ver que este mismo personaje también enciende la de 7. Ahí está la imagen en internet. Ahí está encendiendo la de 7. ¿Y por qué hacen todas estas cosas? Porque a eso se le llama ecumenismo. Ecumenismo, el llamado G12, donde se hace cualquier cosa, no hay problemas. Se hace lo que sea, o sea, se hace lo que ellos hacen, se hace lo que los otros hacen, así. A eso se le llama ecumenismo. O sea, no es de, ¿cómo se llama? Tampoco, ¿cómo decirles? No es de admirarse si algún día ven a una persona de estas, inclusive en una fiesta, en Sukkot o en cualquier otra, ¿no? O sea, si lo hacen, o sea, eso no es bueno, les digo, hay tantas cosas que igual quisiera mencionar, pero hay otras cosas que les digo, a mí me duele el corazón cuando veo personas, hermanos que están en las raíces hebreas, pero que dicen, no, es que eso, yo ya voté las Hanukkah porque la que ordena, ¿verdad? Allí, la que dice ahí en Éxodo, dice, harás el centro 1 y 3 al un lado y 3 al otro. Ahí no hay ninguna de 9. La de 9 es un invento rabínico. O sea, les digo, qué tristeza. De hecho, miren, cuando la menorá, esta menorá que el Eterno ordenó, de hecho se dijo que se iba a encender dentro del templo, ¿verdad? Hoy en día, o sea, les digo, sí, y también la encendemos afuera, pero si alguien fuera tan estricto no podría ni encender una menorá afuera, o sea, no podría hacerlo, o sea, yéndonos así, ¿verdad? Así como muchas veces se quiere hacer, pero realmente, les digo, ¿cómo decir? Cuando uno va un poco más allá y tiene una mente un poquito más abierta, y más que nosotros venimos como Israel que viene, ¿verdad? Que de repente pues hemos estado ciegos por mucho tiempo y ahora pues venimos a encontrarnos con estas grandes verdades. Una de las cosas que no tenemos que hacer es ensoberbecernos contra las ramas, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces hoy en día. Si una persona, por decirlo así, pues no celebra esta fiesta porque tiene sus dudas, está bien, ¿verdad? Que le pida al Eterno revelación, excelente. Pero que sería muy buenísimo que nos abstuviéramos de hablar, ¿verdad? Porque muchas veces, la mayor parte de veces, por ignorancia se hablan cosas y no solamente porque se hablan. Con ignorancia significa que no vamos a rendir cuentas de nuestras palabras. Por eso es de que si alguien, ¿verdad? Está como así, ¿verdad? Que tiene dudas, mejor pidámosle al Eterno la revelación de arriba y no hablemos algo en contra de lo que no sabemos. Se lo digo, ¿verdad? Eso es un buen consejo para todos, ¿verdad? Quiero mencionarles, vamos a ir un poquito. Fíjense que esto que les acabo de mencionar, esto que estábamos leyendo en Daniel capítulo 8, quiero leerles, vamos a leer el verso 20, porque en el verso 20 hacia abajo está revelado el misterio. Lo que les estaba diciendo aquí lo revela la misma palabra. Dice así, Daniel 8:20. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. De Media y de Persia. Vean, estamos hablando del carnero con los 2 cuernos. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí estamos hablando de Alejandro el Magno, el primer rey. Ahora, verso 22. En cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán, lo que estamos explicando, de esa nación, aunque no con la fuerza de él. 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es Antíoco IV o Antíoco Epífanes. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia,
y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Al pueblo de los altos. Y fíjense que esto es lo que dice Daniel 7:25 también. Y al pueblo del Altísimo quebrantará. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Es lo que estamos hablando. Y se levantará, vea, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Contra quién se va a levantar? ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Es Yeshua. Vea usted todo esto, o sea, lo que pasó, vea lo que pasó en todo este tiempo, lo que pasó en tiempos de los macabeos, en este tiempo que estamos hablando, ¿verdad? En contra del templo. Estamos hablando de que todo esto es, acuérdense que el Mesías, cuando hablamos del Mesías, es el Hijo del Eterno, al cual se le ha dado dominio de todo. Yeshua, me recuerdo que en cierto momento él dijo, ¿verdad? Ustedes habéis hecho cueva de ladrones. ¿De qué lugar habéis hecho cueva de ladrones? De la casa de mi padre. ¿A qué lugar le llamó casa de mi padre? Al templo que estaba en Jerusalén. Ver, al templo que estaba en Jerusalén. Ahora, vea lo que sigue diciendo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que la victoria de Israel en aquel tiempo sobre Antíoco Epífanes no fue por manos humanas. Aquí nos está hablando Daniel del milagro que se haría, del milagro que se haría. Entonces, el hecho de que este hombre, como lo dice acá, se levantara contra el príncipe de los príncipes, iba a ser quebrantado porque fue echado de Israel en aquel tiempo y fueron lanzados. Dice que no por mano humana. Entonces, si no fue por mano humana, ¿qué fue lo que pasó? Por la mano divina. Y eso es lo que celebramos en Hanukkah. Eso celebramos en Hanukkah. Ese milagro de cómo el Eterno, fíjense, de cómo el Eterno prácticamente echó a estos hombres, porque el pueblo judío no hubiera podido. Ya dijimos, 5,000 hombres. Con 50,000 era una cosa, no. O sea, es David y Goliat, ¿no? Pero sin embargo, David ganó. ¿Por qué? Porque de la misma manera, Goliat no fue quebrantado por mano humana. Fue el Eterno el que estaba con David, y es el Eterno el que estaba en este tiempo con nuestro pueblo, y los enemigos fueron echados. Entonces, esta victoria que el Eterno dio a nuestro pueblo es lo que celebramos hoy en Hanukkah. Ese milagro. Fíjense bien, esto es parte del milagro. ¿Y qué es lo que hacemos entonces en este tiempo? Recordar. ¿Recordar qué cosa? Los milagros que el Eterno ha hecho con nuestro pueblo en tiempos pasados, y recordar que el mismo Dios, el mismo Eterno que hizo los milagros con nuestro pueblo, es el mismo de hoy y de siempre, y que también hace milagros y los va a hacer en nuestra vida. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Elohim de Israel. Es el Elohim al cual nosotros exaltamos. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es entonces esta celebración? Es una celebración que se ha hecho en acción de gracias. En acción de gracias. Fíjense qué lindo. En acción de gracias, que nos enseña a no olvidar. ¿Qué es lo que dice el Salmo 103:1? Bendice alma mía al Eterno, y bendiga mi ser su santo nombre. Y luego dice, Él es el que perdona todas sus iniquidades, el que saca, el que perdona, el que rescata del hoyo tu vida. Eso dice el Salmo 103, del 1 en adelante. Y Él es el que nos colma de favores y misericordias. Así es. ¿Y a qué nos invita? Que no nos olvidemos de Él, que no nos olvidemos de los favores. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que hace el Eterno, y eso es parte de lo que conmemoramos cada vez que se llega el día 25 del mes de Kislev. Fíjense bien, eso es lo que hacemos. Recordar lo que el Eterno hizo, y recordar también eventos que van a pasar en el futuro. Porque quiero decirles que esto de la abominación desoladora, nuestro Mesías en Mateo 24, él dijo que él mencionó la abominación desoladora,
de la que habló el profeta Daniel y dijo, ¿verdad? Los que estén aquí, ¿verdad? Los que estén en la azotea no bajen, huid a los montes, orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Estamos hablando de los tiempos finales, que todavía falta que pase. Se tiene que levantar el templo una vez más y también tiene que entrar una abominación desoladora a ese lugar en los últimos días, en la semana, vamos a decir, en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías cuando Él venga? Pues justamente se va a hacer algo muy similar a lo que pasó en aquellos tiempos, y el Mesías va a limpiar ese lugar y va a entrar en ese lugar, fíjense bien, y prácticamente el templo va a quedar dedicado una vez más para que comience a funcionar en el milenio. De eso es lo que nos habla Ezequiel capítulo 40 al 48, de un tercer templo. De hecho, cuando usted comienza a leer Ezequiel 40 al 48, esos planos de ese templo no son ni del primero ni del segundo. Así. No son de ninguno. No son de ninguno de ellos. De hecho, ese templo tiene 12 puertas. Como se habla también allá de la ciudad, que tiene 12 puertas en Apocalipsis. Hasta este momento ninguno de los templos ha tenido tantas puertas. De hecho, el último templo tenía 9 puertas. 9 puertas. Y una de esas puertas es una puerta que se llama la puerta oriental, también llamada la puerta dorada, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar. No creo que me quede para hoy, pero creería que de eso vamos a hablar en la segunda enseñanza que tengamos el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a avanzar. Quiero que veamos acá, vamos a ayudarnos un poquito con el libro de Macabeos. Quiero mencionarles que el libro de Macabeos, ese se encuentra hoy en día en lo que se le llama la Biblia católica. Esos libros son libros históricos, son libros de Israel, son libros de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero en su momento no se colocaron dentro de la Biblia hebrea porque se habían escrito en griego, pero son libros que nos cuentan mucho de la historia de nuestro pueblo. Y es justamente acá donde quiero mencionarles lo que está escrito en Segunda de Macabeos capítulo 11, lo tenemos en pantalla, y capítulo 7. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Macabeos, capítulo 11, verso 7 al 11. Vamos a leer ahí. Segunda de Macabeos, 7 al 11. Dice así. Judas Macabeo fue el primero en tomar las armas en defensa de sus compatriotas. Después invitó a los demás a que sin temor al peligro siguieran su ejemplo. Así todos, con mucho entusiasmo, marcaron a la batalla. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, se les apareció un jinete vestido de blanco y con armas de oro, que se puso al frente de... Vean qué lindo esto. Dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, se les apareció un jinete vestido de blanco y con armas de oro, que se puso al frente del ejército. Entonces todos alabaron al Eterno por su ayuda. Se sintieron tan contentos que estaban dispuestos a pelear, no solo contra ese ejército, sino también contra animales salvajes. Era tal la fuerza que sentían que se creían capaces de derribar murallas de hierro. Como el Eterno había tenido compasión de ellos, marcharon en orden de combate. Al frente de ellos iba el guerrero celestial. Se lanzaron contra el enemigo como leones, derribaron 11,000 soldados y 1,600 jinetes. A los demás los obligaron a huir, heridos y sin armas. Lisias mismo escapó con vida, pero muy avergonzado por la derrota. Vean, esto es interesante cómo los relatos hablan de la ayuda, fíjense bien, de cómo el Eterno proveyó ayuda del cielo. Ahora, alguno de nosotros podrá decir, bueno, la verdad que yo no creo eso. Bueno, yo les voy a decir, tenemos el texto anterior, el texto de Daniel 8:25, donde dice que este hombre iba a ser quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, yo creo esta parte. El Eterno prácticamente, si ganaron esta batalla,
y lanzaron a todos los enemigos de Israel, yo creo que el Eterno estuvo con ellos. Fíjense, yo creo eso. Después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Después de que logran echar a los invasores, limpian el templo. Fíjense, limpian el templo y no solamente lo limpian, sino que también, bueno, se dice, ¿verdad? Se dice que encontraron una vasija de aceite que no había sido, digamos, impurificada. Y con esa vasija de aceite que duraba tan solamente el aceite por 8 horas, ¿verdad? Porque para hacer más aceite tenían que, o sea, no se tardaban tan poco. De hecho, se dice que se tardaban 8 días. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Encendieron la menorá de 7, la encendieron en el templo. Y la encendieron, pero el aceite que estaba solamente iba a durar 8 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que, estuvo encendida por 8 días. ¿Sí? Por 8 días, el tiempo exacto en que los sacerdotes, los Kohanim, podían ellos hacer más aceite. Total que cuando ellos terminaron de hacer el nuevo aceite, la luminaria, la menorá no se apagó. O sea, es decir, el Eterno, fíjense bien, hizo un milagro más, el milagro del aceite, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que la Hanukkah, o más bien, pues se tiene de hecho, el candelabro hay de diferentes formas, no todas son similares a la menorá, no todas son iguales. De hecho, hay unas porque son 9, pues son 9 brazos, ¿verdad? Uno de ellos se le llama shamash. Así, shamash en hebreo significa servidor. Oiga, servidor. Y este servidor es el que porque lo que se hace en cada uno de los días es que el primer día, por ejemplo, se enciende el servidor y se enciende con el servidor que se enciende una luminaria. El segundo día se vuelve a encender el servidor y se encienden 2 luminarias. El tercer día se enciende el servidor y se encienden 3 luminarias. Así, hasta que al final se hace por 8 días, ¿verdad? Al final se necesitan, por cierto, bueno, al principio era con aceite. De hecho, hay unas lindas hanukkías que son con aceite aún, pero la mayoría no tenemos mucho acceso a tener esas bellezas, ¿verdad? Pero igual se puede hacer con velitas, ¿verdad? Y si son velitas, pues se necesitan 44 velitas para los 8 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo a quién representa ese shamash? Representa a nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz de Israel y la luz del mundo, la luz de todas las naciones. Y luego a nosotros nos representa todo ese montón de velitas, todas esas, vamos a decir, cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos representados por cada una de las vasijas que tiene aceite o cada una de las lámparas. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En la parábola de las 10 vírgenes, habían justamente, ¿verdad? 10 vírgenes y cada una con su lámpara. Pero de hecho, pues 5 de ellas no tenían suficiente aceite en sus lámparas. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, dice que fueron a buscar y en lo que vinieron, vino el esposo y cerró la puerta. Solamente 5 estaban preparadas que tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad? Esa luz es la luz del Mesías que brilla en nosotros a través del aceite que representa el Santo Espíritu del Mesías, el Ruach HaKodesh. Vea qué lindo todo esto. Entonces, les digo, ¿qué es lo que podemos observar en todo esto? Podemos observar, les digo, que todo esto tiene un significado profético, tiene un significado espiritual y tiene un significado, ¿cómo decir?, para nuestras vidas, de hechos que pasaron, ¿verdad? A los cuales si nosotros no sabemos, simplemente, pues muchas veces lo que hace el ser humano es que cuando no sabe de algo, comienza a hablar en contra de lo que no sabe. Y realmente es peligroso, realmente eso. Es peligroso hablar de lo que uno no sabe, ¿verdad? Y pues les digo, eso es muy lamentable. Son cosas que pasan en este tiempo. Pero bueno, les digo, la celebración de Hanukkah,
Es una celebración donde o sea, todo esto tiene que enseñarnos. Esto no es algo así como decir, ah, no, esas son huecas sutilezas. Perdónenme, Pablo habló de huecas sutilezas, por supuesto. Huecas sutilezas es una cosa que no tiene sentido hacerlo. Es algo que es pagano, es algo que no nos enseña nada. Es algo que nunca fue histórico, es algo inventado. Cuando estamos hablando de esta fiesta, estamos hablando de eventos que verdaderamente podemos nosotros tener el registro por medio de la historia y por medio de las escrituras de los milagros que pasaron en aquel tiempo, ¿verdad? Donde al final el templo es dedicado una vez más, un 25 del mes de Quisleo, ¿verdad? Y pasado a todas las generaciones, de generación en generación, para que no nos olvidemos de las grandes hazañas, de los grandes milagros que el Eterno hizo con nuestro pueblo, y nos acordemos que el Eterno es un Elohim de milagros, ¿verdad? La palabra misma lo dice, que lo que para nosotros es imposible, para el Eterno todo es posible. Todo es posible. Si nosotros creemos, dice la palabra, veremos la gloria, la kabod del Eterno, la kabod de Elohim, la gloria del Eterno. Entonces, les digo, es muy lindo esto. Vean, voy a mencionarles acá algunos pasajes que tenemos acá. Les voy a mencionar algunos pasajes del libro de los Macabeos, ¿verdad? Es un libro histórico, de hecho, ¿verdad? Y yo quiero que veamos acá, Primera de Macabeos 1:11. Aquí se los estoy poniendo para que lo veamos. Dice así: en aquellos días surgieron en Israel hombres inicuos, fíjense bien, que sedujeron a muchos, diciendo, vayamos a pactar alianza con los gentiles que nos rodean, pues desde que nos hemos separado de ellos, nos han sobrevenido muchos males. ¿Ve? Cuando la misma palabra en el libro de Jeremías 10:2, el Eterno dice, no aprendáis el camino de las gentes, ¿verdad? O lo mismo, ¿verdad? Que está escrito en el libro de Esther, capítulo 3, verso 8, donde dice aquí un pueblo, que sus costumbres son diferentes a las de todo pueblo. Estamos hablando de la nación de Israel. Veamos lo que dice acá, Primera de Macabeos 1:14 y 15. Dice, construyeron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Se injertaron prepucios apartándose del pacto santo. Se pusieron bajo el mismo yugo que los gentiles y se vendieron para hacer el mal. Es decir, que renegaron judíos, renegaron de su fe, ¿verdad? Se unieron a ellos, ¿verdad? Para ser aceptados por ellos. Vea qué tremendo es esto, ¿verdad? Cuando muchas veces, pues, quizás dejamos al Eterno por ser aceptados por la sociedad, por el que dirán, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos acá? Que al renegar eran judíos que habían sido circuncidados y lo que estaban haciendo es que se injertaron prepucios. Yo no sé cómo es que realmente pudieron hacer algo tan, ¿cómo decir?, tan delicado, algo tan difícil, y bueno, en aquel tiempo que la medicina no estaba tan avanzada, para quitarse piel de saber de dónde, para ponérsela, todo eso de verdad era una cosa que tuvo que, de verdad, tuvieron que estar bien, de verdad, no sé, no tengo palabra para decirlo, ¿verdad? Pero injertarse prepucios de su propia carne, wow, eso es lo que hicieron, ¿verdad? Y se apartaron del pacto santo. Aquí también es importante que veamos que el pacto santo se le llama al Brit Milá, es decir, la circuncisión física. Fíjense bien, de hecho en el libro de Daniel capítulo 11, verso 30, dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Aquí está hablando de un antimesías. ¿Cuál es el pacto santo mencionado en Daniel capítulo 11, verso 30? El mismo mencionado en Primera de Macabeos 1:15, ¿verdad? Es la circuncisión. Macabeos 1:21, estamos en Primera de Macabeos, ¿verdad? Y he dicho, ¿verdad? Con esto estoy diciendo que este libro es un libro histórico, o sea, nos cuenta historia, y eso es lo que estamos leyendo. Dice, entró con insolencia en el santuario, aquí estamos hablando de Antíoco Epífanes, entró, o sea, imagínense, es el Mesías el que va a entrar, pero no, aquí es él el que dice que entró, el antimesías, y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, o sea, la menorá, y todos sus utensilios, la mesa de los panes, los vasos para las libaciones, las copas,
los incensarios de oro, el velo y las coronas, arrancó todo el decorado de oro que cubría la fachada del templo, tomó la plata, el oro, los objetos preciosos y los tesoros ocultos que pudo hallar. Con todo se volvió a su tierra, después de haber hecho gran matanza y de haber proferido palabras de inaudita insolencia. Primera de Macabeos 1:41 dice, publicó el rey, estamos hablando de Antíoco, un edicto en todo su reino para que todos fueran un solo pueblo. A esto se le llama ecumenismo. Y para que cada uno abandonara sus costumbres. Todos los gentiles se acomodaron a la palabra del rey. Es decir, que todos abandonaran sus costumbres, que dejaran al Eterno, que dejaran la Torah y que se unieran a ellos adorando a Zeus y a todos los dioses del Olimpo, porque ellos eran politeístas. Aquí tenemos el texto, ¿verdad?, de Esther 3:8, donde sabemos que Israel es la nación del pacto, ¿verdad? Y este texto ya se lo mencionaba anteriormente, donde se dice que Israel, ¿verdad?, tiene las leyes de nuestro pueblo son diferentes a las de todo pueblo. Primera de Macabeos 1:43. Dice, también muchos israelitas aceptaron el culto oficial y sacrificaron a los ídolos y profanaron el Shabbat. Fíjense bien, este hombre iba en contra de toda la Torah. Y dice acá que israelitas, ¿verdad? Muchos israelitas, judíos, ¿verdad?, abandonaron la Torah, sacrificaron a sus dioses, a los ídolos de ellos, y profanaron el Shabbat. Imagínense qué terrible lo que estaba pasando en aquel tiempo. ¡Wow! O sea, una cosa terrible. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de estas cosas? Porque les digo, esto es muy similar a lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Tiempos como estos vienen muy pronto y tenemos que estar muy preparados, ¿verdad? Porque en el tiempo de la gran tribulación va a pasar algo muy similar, muy similar. Por eso es que tenemos que estar bien cimentados en lo que creemos, ¿verdad? Porque les digo, muchos, ¿verdad?, lo que van a hacer es que van a negar al Eterno, se va a negar la Torah, ¿verdad? Inclusive la palabra allá en Apocalipsis dice de que no podremos ni vender ni comprar, ¿verdad? Se va a apretar de verdad, o sea, la situación, ¿verdad? Si hemos pasado situaciones difíciles, créanme, no es nada comparado a esto que viene, al cual los profetas llaman, dice que habrá tribulación a Israel, dice que la tribulación que nunca ha habido ni la habrá, eso es la gran tribulación, ¿verdad? Donde prácticamente, les digo, vienen cosas, les digo, donde solamente aquellos, ¿verdad? Como dijo Yeshua en Mateo 24, él dijo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Él lo dijo muy claramente. Yeshua allí lo dijo muy claramente. Yeshua dijo perfectamente ahí de que os entregarán, dice que os matarán, ¿verdad?, por causa de mi nombre. Todo lo que está escrito en Mateo 24 todavía no se cumple, todavía falta que se cumpla y tenemos que estar nosotros bien, de verdad, bien cimentados, fundados en la roca que es el Mesías, ¿verdad? Porque ya les digo aquí, ¿verdad?, para librarse, fíjense bien, para librarse de ¿cómo se llama?, de que fueran muertos por Antíoco Epífanes, ¿verdad?, decidieron abandonar la Torá. De hecho, en el libro de Segunda de Macabeo se habla de una mujer con sus 7 hijos que fueron obligados a comer carne de cerdo. Imagínense qué terrible esto, obligados a comer carne de cerdo y ninguno comió, comenzando por ella ni los hijos, y cada uno de los hijos, les digo, creo que, no sé si el Segundo de Macabeos 8, me parece que es el capítulo 8, ninguno de sus hijos probó. Y este rey les decía que si solo probaban un pedacito, les decía que les iba a dar grandes riquezas, que les iba a dar grandes puestos, iban a hacer... y ninguno probó nada, y cada uno de ellos fueron mutilados, fueron, wow, una cosa increíble. Al final les cortaron, o sea, prácticamente fueron torturados y al final echados en un caldero hirviendo, ¿verdad? Y la madre viendo, sus hermanos viendo cómo ellos iban muriendo uno por uno, y nadie, ni la madre, nadie, o sea, todos prefirieron morir antes que negar al Eterno. Y yo veo en esto y me recuerdo de las palabras de Yeshua
cuando él decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo dijo el Mesías, lo dijo claramente, ¿verdad? Yeshua dijo claramente que si nosotros lo amábamos en él, de hecho también dijo, el que quiere encontrar la vida, la perderá por causa de mí. Y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Entonces hubieron muchos acá que prefirieron, fíjense bien, morir que negar al Mesías. Y uno dice, pero si el Mesías no había venido, ¿cómo es que morir? ¿Cómo es que? El Mesías es la Torá viviente. Jesús es la Torá. Por eso es de que cuando hablamos, inclusive en el libro de Hebreos, la Escritura dice que Moisés dice que prefirió sufrir con su pueblo, dice que de gozar de bienes temporales. Así. Pero dice la Escritura, lo que dice es que prefirió el vituperio de Cristo. Así dice, el vituperio del Mashiach. Y si el Mesías no había venido, pero como el hecho de guardar la Torah, el hecho de sufrir con su pueblo, de pasar por eso, la etapa que pasó Moisés, ¿verdad? De negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba creyendo en Yeshua. Obviamente que él iba a venir. Ahora nosotros creemos que él ya vino, pero Yeshua es la Torah viviente. Por eso Yeshua dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Porque yo no puedo decir que creo en él si mis obras no son las que deben de ser. Creer en él es hacer lo que él quiere que hagamos. Eso es creer en él. Por eso él mismo decía, ustedes sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? Pero si le decimos Señor, Señor, dice, no. Muchos me dirán Señor en aquel día y yo les diré apartados de mí, obradores de maldad, que es igual a decir, apártense de mí, transgresores de la Torá. Transgresores de la ley de Dios, porque eso es maldad. ¿Por qué? Porque pecado, 1 Juan 3:4 dice que el pecado es la violación a la ley de Dios, a la Torah. Entonces, les digo, todo lo que estamos viendo acá es algo que todos nosotros, todos aquellos que amamos a Yeshua, todos aquellos que amamos la Torah, debemos de conocer. Y no dejarnos llevar por simplemente que alguien nos diga, no, es que esa es tradición, nosotros solamente le celebramos las 7 fiestas, que los judíos aquí, no, o sea, hay que pensar y hay que pedir al Eterno la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Para no caer en este tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes van a encontrar que se habla en contra de la estrella de David inclusive, ¿verdad? Y tenemos un estudio en YouTube, que ahí hablamos de la estrella de David. Usted puede ir a YouTube y ver el estudio, si no me equivoco, son 2 estudios, ¿verdad? Que hicimos sobre la Maguen David, sobre la estrella de David, que también hay muchos que hablan en contra de la estrella de David y les digo, hablar en contra de cosas sagradas, de cosas que la gente no sabe, es maldecirse a uno mismo. Por eso es bien importante que estemos bien fundamentados y que seamos dirigidos a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Eterno, del Espíritu del Mashiach. Vamos a avanzar. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Macabeos, capítulo 1, verso 44. Dice, por medio de mensajeros envió el rey cartas a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran costumbres extrañas al país. Vean lo que dice acá. Por medio de mensajeros envió el rey cartas a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran costumbres extrañas al país. Vea, extrañas. Solo me hace recordar lo que pasó con nosotros, el reino del norte, ¿verdad? Donde dice, mi pueblo tuvo mi ley como cosa extraña. Ya no conocíamos la Torah. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer costumbres y cosas que los pueblos hacen. Vea, y es ahí, y por eso es bien importante que nosotros podamos diferenciar en lo que es del Eterno y en lo que no es del Eterno, ¿verdad? Muchos hoy en día llegan a decir, no, la Navidad es pagana, ¿verdad? Y Hanukkah también es pagana y es la Navidad de los judíos. Mentira, eso no es así. Las luces de Hanukkah no se confunden con las luces de la fiesta pagana de Navidad. Es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Esto es algo donde estamos viendo, y por eso estamos viendo acá, ¿verdad? Y comenzamos con el aspecto espiritual y profético de Daniel, y hoy estamos viendo algunos pasajes del libro de los Macabeos, para que conozcamos también la historia. Vamos a ver Primera de Macabeos 1:48. Dice,
una de las cosas que ellos hacían. Pedían dejar a sus hijos sin circuncidar, mancillarse a sí mismos con toda clase de impurezas y de abominaciones, de modo que olvidaran la ley, la Torá, y cambiaran todas sus costumbres, y quien no obrara conforme a este decreto del rey debía de morir. Imagínense qué terrible esto. Imagínense qué difícil esto. Wow. Tenían que dejar, o sea, ¿qué pasaba si los niños, verdad, eran varones y llegaban al 8º día y no los circuncidaban, y los circuncidaban y se daban cuenta, los mataban? Eso es lo que pasaba. Y si alguien, verdad, y lo hacían, lo mataban. O sea, era una cosa difícil. Wow, una cosa difícil, ¿verdad? Porque, y muchos, de verdad, muchos lo hicieron, muchos abandonaron la Torá, pero muchos murieron por la Torá y otros pelearon, ¿verdad? Y eso es lo que hoy estamos en esta fecha, en estas fechas estamos conmemorando, ¿verdad? El recuerdo de aquellos que pelearon y cómo el Eterno estuvo de su lado, ¿verdad? Y les ayudó para que salieran en victoria, ¿verdad? Y la Torá siguiera siendo la luz. Y el Mesías, que aún no había nacido, también, ¿verdad? Que viniera en esa línea de Judá para que luego naciera verdaderamente como la luz del mundo, en la ciudad de Betlehem o de Belén. Vamos a ver Primera de Macabeos 1:52. Dice así: se les unieron muchos del pueblo, todos los que abandonaban la Torá y causaron males en el país. Primera de Macabeos 1:56. Vea lo que dice. Y rasgaban y arrojaban a las llamas los libros de la Torá que podían encontrar. Imagínense qué terrible esto. Si esto, les digo, o sea, por eso les estoy diciendo, esto es una sombra de lo que va a pasar en la gran tribulación. Esto es una sombra. La angustia de Jacob. Así se le llama en el Antiguo Testamento. La angustia de Jacob. ¿Cómo se le llama en el Nuevo? La gran tribulación. Tribulación que nunca ha habido ni la habrá. Es tremendo. Es tremendo. Si podemos, si hablamos, por ejemplo, de tiempos difíciles como la Santa Inquisición, tiempos difíciles como el Holocausto, esto va a ser peor que eso y peor que lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Donde se va a levantar un anti-Mesías. Y un anti-Mesías es anti-Torá. Es alguien que se va a levantar en contra de la Torá, en contra de los hijos, de los verdaderos hijos de Israel, en contra de aquellos que practican Torá. Es una cosa seria, ¿verdad? Y les digo, por eso es que tenemos que prepararnos, porque todos estos eventos se van a volver a dar. Pero nuestra fe es que de la misma manera que la luz prevaleció en aquel tiempo, ¿verdad? También al final de los tiempos, también la luz prevalecerá sobre las tinieblas y el Mesías vencerá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les digo, tenemos todo lo que es el Mesías o lo que él vino a hacer. Podemos decirnos, sí, no, él ya le puso el pie al diablo en la serpiente, ya venció, claro, pero estamos es decir, ¿cómo decir? Todo lo que es el papel de Yeshua está dividido en varias partes, y hay partes que él ya hizo en su primera venida, pero faltan otras partes que todavía no se cumplen, ¿me entiende? Hay partes que no se cumplen todavía. Sin embargo, como está escrito, pues obviamente es un hecho que así va a ser, ¿verdad? Y esa es nuestra fe y nuestra confianza. Vamos a ver acá lo que dice Primera de Macabeos 1:57. Si alguien posee un libro de la alianza o de la Torá, o se sabía que era partidario de la Torá, se le condenaba a muerte en virtud de este decreto del rey. Primera de Macabeos 1:60 dice: a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos les daban muerte conforme al edicto, oiga bien, al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello, y ejecutaban a sus familiares y a todos cuantos habían participado en la circuncisión. O sea, era una cosa terrible, ¿me entienden? Por eso es que les digo yo de que al final, ¿verdad? Lo que podemos ver es de que cómo, ¿verdad? Pues les digo, el Eterno, pues a través de ¿cómo decir? De estos hombres, ¿verdad? Que también fueron muy valientes, ¿verdad? Y soportaron y no se dejaron asimilar, ¿verdad? El Eterno pues les ayudó y como dice Daniel, ¿verdad? Fueron vencidos por mano divina,
¿verdad? No por mano humana, como leíamos el pasaje. Dice Primera de Macabeos 1:62, dice, sin embargo, muchos en Israel se mantuvieron firmes, oiga, esto es, y tuvieron el valor de negarse a comer cosas impuras. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con los alimentos y profanar la alianza santa, y por eso murieron. Por eso es que me acuerdo que Yeshua decía, el que perdiere su vida por causa de mí, la encontrará, ¿verdad? Y el que hallare su vida acá, perderá la que viene. Entonces, todos estos hombres que murieron, ¿verdad? En realidad encontraron la vida. Encontraron la luz de la vida porque dieron su vida por causa de la alianza que había hecho el Eterno con nuestros padres. Entonces, les digo, es una cosa que uno se queda así perplejo de ver cómo ellos tuvieron la valentía de ofrendar su vida por causa del Mesías. Vean, esto es increíble, de verdad. Por eso es que la palabra, y repito el pasaje que decíamos anteriormente, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, estamos hablando de mantenerse, de no movernos, sino estar firmes y en lo que hemos creído, pues mantenernos ahí, mantenernos así, ¿verdad? Y ya les digo, sabemos de que el Mesías también, ¿verdad? De la misma manera que nosotros vimos, inclusive allá, aquel guerrero celestial que nos cuenta Macabeos, que les ayudó a ganar las batallas, también nuestro Mesías también vendrá al final de los tiempos, ¿verdad? Y destruirá con el poder de su boca a los enemigos. Bueno, sabemos, esa es una historia más, es profecía ya de lo que va a suceder cuando Yeshua regrese con gran poder y gloria. Y bueno, y les digo, y ya no venga, ¿verdad? Como el Mashiach ben Yosef o como el Mesías sufriente, sino que va a venir a reinar, va a venir con vara de hierro, ¿verdad? Y todos aquellos, inclusive el Apocalipsis, habla de un tiempo donde inclusive aquellos que habían muerto por su causa, ¿verdad? Dice que le decían, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y dice que el Mesías, dice que estaban debajo del trono y le responde, y se le responde y le dice, espérense un poquito más, que falta que algunos de vuestros hermanos mueran también, sean decapitados por la causa. O sea, eso estamos hablando de tiempos difíciles, los tiempos de la gran tribulación. De hecho, dice, y vi, dice, todos aquellos que venían con palmas en sus manos y con vestiduras blancas, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, momentos difíciles. Pero les digo, como dijo el mismo Yeshua, dice, no temáis aquel que mata el cuerpo, pues el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y arrojar el alma en el lago de fuego, donde no va a haber, de acuerdo a las escrituras, pues no va a haber descanso, ¿verdad? No va a haber descanso de un dolor eterno, ¿verdad? Y al eterno, a él debe ser nuestro temor, ¿verdad? A él debe ser nuestro temor, ¿verdad? Y eso es lo que de verdad nos tiene que mantener con ¿cómo decir? Con esa firmeza, ¿verdad? Con esa firmeza de que si al final nos toca, pues, morir por la causa de Yeshua, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, bendito sea el Eterno. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la luz de la vida. No importa, no sirve de nada que encontremos la vida acá y después perdamos la que viene, si la que viene es lo que vale realmente, ¿verdad? Aquí estamos de paso, aquí se le llama el Olam Hasé, aquí el mundo actual, pero el Olam Haba, que es el mundo que el Eterno promete, wow, ese sí vale la pena, ¿verdad? Y solamente los valientes, dice la Escritura, son aquellos que lo arrebatan. Vamos a ver acá lo que dice Primera de Macabeos 2:19. Dice, respondió Matatías con voz firme, aun cuando todas las naciones de los dominios del rey, vea, este es Matatías, obedezcan y todos y cada uno se aparten del culto de sus padres para atenerse a los mandatos del rey, yo y mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros padres. Vea cuál es el pensamiento de esos hombres. El cielo nos guarde de abandonar la ley, la Torá y los preceptos. No acataremos las órdenes del rey para desviarnos de nuestro culto a la derecha o a la izquierda. Y eso me hace recordar las palabras de aquellos tres hombres, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías,
a quienes les cambiaron nombres por Sadrach, Mesach y Abednego, que eran, pues, tenían que adorar una estatua que había levantado Nabucodonosor. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? El Eterno al cual nosotros servimos, Él nos puede librar. Pero si pero si no nos libra, de todos modos nosotros no vamos a adorar tu estatua. ¿A qué estuvieron dispuestos? A que los echaran, y los echaron. Y los echaron digamos, al horno de fuego que lo habían calentado 7 veces. Imagínense, prefirieron morir a estos hombres. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Sucedió un gran milagro también. ¿Verdad? Eso es increíble. Cuando nosotros creemos en el Eterno, todo puede pasar. ¿Verdad? Todo puede pasar. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Dice que se veía ya adentro, habían 4. Y el cuarto dice que era como el hijo de los dioses, dice ahí. Vean qué increíble, ¿verdad? Como el Eterno, pues ni siquiera un cabello de sus cabezas se quemó. Porque ustedes saben que un cabello quemado huele, el olor es bien fuerte, ¿verdad? Y ellos ni siquiera olor a fuego traían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidieron, si es posible, como dice, morir por la causa del Eterno. Eso es un gran ejemplo que tenemos de amor, y un amor desinteresado. ¿Por qué? Porque ellos servían y decían, bueno, si Él quiere nos salva, y si no, no nos salva. Así que muramos o vivamos, como dijo Pablo, si morimos o vivimos, de Él somos. Punto, se acabó. Esa es la firmeza que nos debe de caracterizar a nosotros, ¿verdad? Y decirle, no, como dijeron ellos acá, el Eterno, el cielo nos guarde de abandonar la Torah y los preceptos. O sea, nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, nos apartará del amor del Mesías. Ni hambre, tribulación, cuchillo, ni enfermedad, nada. Eso es de verdad estar firmes con esa convicción que tenía el apóstol Pablo, Saúl, y con esa convicción que tuvieron los macabeos, y con esa convicción que tuvieron aquellos 3 que fueron lanzados a ese lugar. Y también Daniel fue lanzado a un foso de los leones, donde también el Eterno cerró la boca de los leones para que a Daniel no le pasara nada. Sin embargo, aquellos que habían acusado a Daniel, dice que ni siquiera habían llegado ¿cómo se llama? Ni siquiera habían llegado al suelo cuando ya los leones los habían agarrado. ¿Verdad? O lo que sucedió con aquellos que echaron a Ananías, Misael y Azarías ¿cómo se llama? Al horno, ¿verdad? Dice que los que los echaron, las llamas los alcanzaron y los mataron. Y a ellos no les pasó nada. Entonces, eso es realmente cuando nos dice, si creyéramos, podemos ver la gloria del Eterno. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es estar firmes y poner nuestra confianza en el Boré Olam, en el creador de todo el universo. Ahora, ya de Él depende lo que pase. Pero sí, los milagros existen. y de hecho, pues, el hecho de estar con vida hoy es un milagro para todos nosotros. Es un milagro. No, muchas veces damos por sentado las cosas que pasan. No, cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, las misericordias del Eterno son nuevas. Dice la palabra en Lamentaciones que son nuevas cada mañana. Por lo tanto, es un milagro que estemos con vida. Y el libro de Esther, ¿verdad? Que es la otra fiesta, que es Purim. Un día tal vez vamos a tocar esa fiesta, ¿verdad? Y bueno, y sí, la vamos a tocar. Yo sé que la vamos a tocar. Nos vamos a dar cuenta que también esa otra festividad es una festividad de milagros. Increíble. Es una festividad de milagros, donde también se celebra por agradecimiento al Eterno, porque nosotros hemos sido enseñados para no olvidar ninguno de sus beneficios. Es lo que dice el Salmo 103. Vamos a ver el último pasaje. Dice Primera de Macabeos 2:34. Dice, ellos respondieron, no saldremos ni cumpliremos la orden del rey de profanar el día de Shabbat. Al instante fueron atacados, pero ellos no le respondieron, ni les arrojaron una sola piedra, ni se atrincheraron en sus refugios, sino que dijeron, muramos todos en nuestra inocencia, el cielo y la tierra nos son testigos de que nos hacéis perecer injustamente. Fueron pues atacados en día de Shabbat, y murieron ellos, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, y 1 millar de personas en total. Aquí, ¿verdad? Se cuenta cómo este hombre, ¿verdad? En Shabbat atacó a estos judíos, ¿verdad? En Shabbat los atacó, y ellos, por no profanar el Shabbat, murieron. Ahora, más adelante, ¿verdad? Como ellos ya habían hallado la clave, no, entonces solo ataquémoslos en Shabbat, porque así ni se resisten, solo a matarles vamos. No, de ahí se levantó Matatías y dijo,
de aquí en adelante no vamos, cuando vengan a hacer esto en Shabbat, cada quien va a tener su espada, la va a sacar y nos vamos a defender, y así sucedió, ¿verdad? Pero vemos que inclusive estos hombres y mujeres tuvieron tanta fe, ¿verdad? De morir inclusive antes de violar el Shabbat. Qué increíble. El Eterno pues les tiene a cada uno una gran recompensa, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. Todos aquellos, de Apocalipsis habla de muchos hombres mártires que murieron por causa de la Torah, por causa del Mesías, ya ganaron, ¿verdad? Ganaron esa vida eterna. Así que nosotros somos llamados también, ¿verdad?, a estar firmes, a avanzar en la palabra del Eterno, a demostrar quiénes somos a través de nuestros actos y a vivir una vida de santidad. Así que pues vamos a llegar hasta acá, ¿verdad?, en lo que es esta primera enseñanza de Hanukkah, ¿verdad? Si el Eterno permite, pues la próxima semana, ¿verdad? El próximo lunes vamos a continuar, ¿verdad? Como siempre a la misma hora, ¿verdad? Con la segunda parte de nuestro tema, la importancia de la fiesta de Hanukkah, o también como se le llama, la fiesta de las luces. Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración pues quedamos despedidos. Vamos a orar, ¿verdad? Y bueno, oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque hasta este momento has sido bueno y has estado con nosotros en esta enseñanza. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre. Pedimos la bendición por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, y que estas enseñanzas, Padre, que quedarán subidas en YouTube, Padre, que por favor, pues bueno, pueda llevarlas a todos aquellos que de verdad tengan hambre y sed de justicia, Padre, por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas que haces por nosotros. De verdad, muchas gracias, Padre bueno. Elevamos elevamos nuestra oración en esta oportunidad y te damos gracias también, Padre, por los milagros que hiciste con nuestro pueblo en tiempos pasados, como los milagros que sigues haciendo actualmente con nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. No somos los mejores, Padre, pues de hecho soy indigno de estar acá, de verdad, solamente porque tú eres bueno estoy con vida y bendito sea tu nombre por ello. Muchas gracias, Padre, por todo. Gracias, muchas gracias. Toda Rabá. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti en esta oportunidad y decimos amén y amén. Bueno, amados hermanos, una vez más les doy las gracias por acompañarme, ¿verdad? Por estar pendientes de las enseñanzas. Y bueno, que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente, y que esta enseñanza, pues, esta primera enseñanza, ¿verdad?, sobre esta fiesta, sea de bendición para sus vidas. Así que, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, y Hag Hanukkah Sameach. Feliz fiesta de Hanukkah. Shalom, shalom.